Bueno, vamos a empezar el tema de la escultura neoclásica y primero las características. O sea, en primer lugar, como pasó con la arquitectura, pues se pretende volver otra vez al mundo clásico, tanto en la forma como en contenidos e incluso en temáticas. En estos momentos resurge otra vez con fuerza el relieve, aunque también será frecuente que se hagan grupos escultóricos, bastantes, aunque también las hay individuales. El retrato romano va a ejercer una gran influencia, puesto que una de las prioridades de estos retratos romanos será devolver la dignidad y la elegancia al personaje retratado. Y vamos a ver también muchos retratos. El principal material, prácticamente el único que se va a utilizar, es el mármol. Algo en bronce veremos también. Tratando el dar las superficies muy lisas para intentar que no se produzcan claroscuros que eran características del barroco, por lo que se va a limar muchísimo las superficies. Es un mármol blanco e inmaculado, porque pensaban que la escultura griega y romana no estaba pintada. Por eso ha llegado esa creencia de que no estaba pintada la escultura griega y romana a muchas personas de nuestros días, cuando los estudiosos de historia del arte sabemos que sí estaban policromadas. Pero como se extendió esa creencia, pues las esculturas neoclásicas son de un blanco inmaculado, la gran mayoría de ellas, creyendo que estaban imitando la escultura clásica. La cuestión es que al verlas así tan blanquitas, pues esta escultura neoclásica, de una increíble perfección técnica, como veremos, nos trasladan pues una enorme frialdad. Además, se eluden en la mayoría de ellas los movimientos bruscos, se vuelve otra vez al movimiento pausado. Habrá alguna que no, como esta que os estoy proyectando, pero en la mayoría son con movimientos pues muy parecidos al momento de la escultura clásica griega. Se huye de toda teatralidad pues a favor de eso, de la proporción y el orden. Se busca ante todo pues equilibrio, sosiego, calma, serenidad, que eso muchas veces miras las esculturas pues y te trasladan cierta pues melancolía y tristeza al contemplar estas obras. Autores. Vamos a empezar por el autor más brillante del neoclásico, que es Antonio Canova. Es un autor de origen italiano y vamos a ver cómo esculpe héroes con gran dignidad y también intentando representar los valores más altos del ser humano. Está muy influenciado por el arte griego del siglo V, siglo V, que os recuerdo que es la época clásica. Entre sus obras pues sobresale este grupo que os estoy mostrando, este grupo escultórico, Eros y Psique, cuya disposición enlaza las dos figuras en una compleja estructura en forma de aspa. El aspa está bastante claro. Para ser neoclásico es un grupo escultórico con bastante movimiento. Destaca en esta escultura pues la suavidad y perfección de su modelado. A partir del año 1802 se va Canova a trasladar a París y allí realiza retratos de Napoleón y su familia, representados sobre todo como personajes de la antigüedad romana. Os recuerdo que Napoleón se corona emperador, como si fuera emperador romano. Y pues retrata a Napoleón aquí como Marte pacificador, desnudo y victorioso. Mirad qué pedazo de cuerpo tenía Napoleón, cuando todo el mundo sabía que era un poco bajito y tal, pero joder, este podría competir en SmackDown. ¿Os recuerda el Doríforo? Es algo parecido. También retrata a su hermana, a Paulina Bonaparte, como si fuera Venus, recostada en un canopé, estilo imperio, pues a modo de Venus. Mirad la espalda. Casi nos recuerda a la Venus del espejo de Velázquez. Belleza clásica, belleza idealizada, ¿vale? Es igual aquí, también belleza idealizada, cuerpos idealizados. Volvemos a las características de la escultura clásica. Y esta es una escultura también de Canova, no la he puesto en el texto, pero son las tres gracias, para que veáis el cambio del gusto de mujer del barroco, cuando vimos las tres gracias de Rubens, con las tres gracias
de Canova. Ahora vamos a ver el otro escultor, que es danés, que es Thorvaldsen, que también tiene este tema. Thorvaldsen, Bertel Thorvaldsen, es el otro gran escultor del neoclásico. Estudia Bellas Artes en Copenhague y allí obtiene una beca que le permite irse a Roma. A partir de ese momento se va a ver muy apegado a la escultura clásica griega y también romana, y va a colaborar incluso en la restauración de las esculturas de Egina. ¿Os acordáis de lo de la sonrisa cinética? ¿Os acordáis del el frontón de Egina, donde veíamos al arquero lanzar su flecha con medio sonriente? Pues colabora Thorvaldsen en la restauración de esas esculturas. Va a centrarse su escultura en personajes mitológicos, dioses y héroes, y todos poseen una gran elegancia y majestuosidad. Obras suyas de temática mitológica son yo creo que es el más conocido de todos, Jasón y el Bellocino de Oro. Si no conocéis la historia de Jasón, es un príncipe que su tío había matado a su abuelo, le correspondía al trono. Un tío abuelo le ha ocupado el trono, es criado, le pasa lo que a Rómulo y Remo, le cría un pastor, etcétera. Ese pastor le cuenta al final su historia y de mayor va a casa de su tío a reclamar su trono, y a el tío le han dicho en el oráculo que un hombre que se presente ante él con solo una chancla o una sandalia le quitará el trono. Cuando se presenta Jasón, ha tenido que cruzar un río y se le ha caído una sandalia. Entonces reconoce a Jasón como su sobrino, que le va a matar, y le dice que le dará el trono sin lucha si le trae el Bellocino de Oro, que es eso que tenéis, una piel de cordero de oro que supuestamente curaba enfermedades, etcétera, etcétera. Y se plantea el mito de Jasón y los argonautas. Un barco con los grandes héroes de la antigüedad, incluso va a Hércules a conseguir ese Bellocino. Si queréis saber el final, os leéis la historia. Ahí le vemos pues una escultura clásica total griega, en líneas verticales dominantes, serenidad, contraposto, movimiento solo de la pierna. Como el brazo se desplaza un poquito como para llevar esa especie de lanza pues semiabierta, ¿vale? Todos los recursos, belleza idealizada, muy clásica. También tiene las tres gracias, también de belleza juvenil. Lo tiene también en relieve, el grupo de las tres gracias. Y luego también se dedicó a hacer retratos de personajes importantes de la época, ¿vale? Bueno, también tiene Ganímedes. Os recuerdo que es el copero de Zeus. Zeus se convierte en águila para llevárselo al cielo a Ganímedes, un joven del que se enamora. Luego va a ser el copero de los dioses. Hizo también, como os he dicho, buen número de retratos. Aquí tenéis el retrato del príncipe Poniatowski. Se ha pixelado demasiado la imagen y no lo apreciamos demasiado bien. Y también el de Maximiliano de Baviera. Lo encontramos en Múnich, capital de Baviera. Para cerrar la trilogía, Jean-Antoine Houdon es uno de los mejores retratistas de la historia del arte. Es francés. En él todavía al principio hay elementos de escultura rococó. Va a Italia, allí se forma, y a partir de que regresa a Francia inicia su actividad como retratista y va a retratar a los más importantes personajes de su tiempo. Lafayette, ese general francés que ayudó a los Estados Unidos en su independencia, y filósofos como Rousseau, como Voltaire. De Voltaire también tenemos busto, y también pues bustos de Napoleón, ¿vale? en sus distintas facetas. Todos ellos pues dotados de un gran naturalismo, muy fidedigno al retrato de lo que estás esculpiendo, y hay que destacar lo que se llama la penetración psicológica del retratado. Inteligencia, soberbia, ¿veis? Se ven en los cuadros ese análisis, confianza, ¿vale? En España también llega el neoclásico. Aquí desaparece la madera policromada, que había sido el material protagonista de la escultura española en el barroco.
puesto que los clientes de entonces del barroco, cofradías, iglesias, etcétera, ya no encargan obras, ya tienen todos los pasos procesionales, toda la imaginería, no necesitan nuevas, y ahora los que encargan esculturas van a ser entidades oficiales del Estado y la propia Academia de Artes de San Fernando. La figura más representativa del neoclásico español es José Álvarez Cubero, que se forma en la Academia, luego va a París, luego va a Roma y allí conoce a Cánova, y cuando llega a España vuelve a España, es nombrado escultor de cámara del rey. Su estilo se dirige sobre todo al carácter heroico de los personajes del clasicismo. Su escultura, por tanto, es un poco fría, un poco rígida. Y entre sus obras destacadas, pues esta, Ganímedes, también. En este caso de José Álvarez Cubero. Ganímedes ahí, abrazado al águila, que es Zeus, y con la copa en la mano, porque va a ser el copero de los dioses. Una escultura, ¿veis? Con curva praxiteliana y con una musculatura pues muy juvenil, poco marcada y bastante juvenil porque era un adolescente. Damián Campeni también acaba sus estudios en Roma y allí también conoce a Cánova. Su estilo es grandilocuente y de cierta frialdad, como muestra en esta escultura que es Lucrecia muerta. Lucrecia es la esposa de un senador en el momento del último rey de la monarquía de Roma, Tarquinio el Soberbio. Ha habido una guerra, se han ido todos los senadores y nobles a luchar en esa guerra, los hombres se han ido, las mujeres se han quedado, y Tarquinio el Soberbio, que estaba enamorado de esta mujer, o bueno, que la deseaba, aprovechando que el marido se ha ido, la viola. Eso es una afrenta, es como adulterio en aquella época. Y Lucrecia espera que llegue su marido, le cuenta lo que ha pasado y luego se suicida. Aquí tienes el cuchillo con el que se ha suicidado. La temática, el cuello ya muerto, pecho al aire y luego paños mojados. Una composición aquí bastante diagonal. Está en el Museo de la Lonja de Barcelona esta escultura. Y bueno, dejamos así la escultura y vamos a pasar ahora a la pintura.